En la carta de hoy conoceremos la historia de Iván, el hombre que perdió años de su vida tras las rejas por un crimen que no cometió, y que regresó al barrio con el peso de un apellido manchado, hasta que escuchó a un vecino gritar frente a todos: «Aquí no queremos hijos de criminales». Lo que nadie imaginaba es que esa humillación pública sería el principio de una verdad capaz de derrumbar reputaciones, exponer mentiras enterradas durante años y cambiar para siempre el destino de dos familias. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de injusticia, es una historia de dignidad, de un padre que decidió no responder con odio, sino con verdad. Y cuando descubras lo que Iván hizo después, entenderás por qué hay errores que marcan una vida, y otros que la destruyen para siempre. Suscríbete al canal y acompáñanos, porque historias como esta no solo se escuchan, se sienten. Me llamo Iván Álvarez. Nací en Alicante, en el barrio de Benalúa, en una calle donde las fachadas siempre olían a cal recién puesta y a frituras del mediodía. Soy hijo de un electricista que murió con las manos encallecidas y de una mujer que lavaba ropa ajena para que yo pudiera estudiar algo más que lo mínimo. No llegué muy lejos en los estudios, lo reconozco sin vergüenza. Pero aprendí un oficio con honradez, la mecánica. Monté mi propio taller a los 28 años, en un local alquilado cerca del Mercado Central, con 3 llaves inglesas prestadas y una deuda al banco que tardé 5 años en saldar. La gente del barrio me conocía. Eso importa cuando uno habla de lo que luego ocurrió. Me conocían como el mecánico que no engañaba con los presupuestos, como el vecino que bajaba a ayudar cuando un coche se quedaba atascado en doble fila, como el padre que llevaba al niño al colegio a pie cada mañana, con la mochila al hombro y la conversación pendiente de la tarde anterior. Era una vida sin ornamentos. Sin dinero de sobra ni angustia real. Una vida que cabía en ella misma. Lucía era mi mujer. Lo sigue siendo, aunque lo nuestro ha atravesado grietas que ningún amor joven habría resistido. Nos conocimos en una verbena de barrio cuando teníamos 22 años, bailando una canción que ninguno de los dos recordó al día siguiente. Ella era administrativa en una clínica dental, puntual, ordenada, con una manera de fruncir el ceño cuando algo no le cuadraba que todavía hoy me hace reír. No éramos perfectos. Peleábamos por tonterías, por el dinero justo, por el cansancio de los martes por la noche. Pero queríamos lo mismo, que Hugo creciera sin deberle nada a nadie que no fuera a él mismo. Hugo llegó cuando yo tenía 31 años. Recuerdo haber llorado en el pasillo del hospital, solo, apoyado en la pared blanca, sin saber muy bien por qué. El médico salió y me dijo que todo estaba bien, que eran 4 kilos y pico, que Lucía estaba agotada pero fuerte. Entré a verle y me quedé mirándole un tiempo que no supe medir. Pensé, con esa solemnidad ridícula que le entra a uno en los momentos grandes, que no iba a fallarle. Que haría lo que fuera necesario para que ese niño no tuviera que cargar con nada que no eligiera cargar. La ironía de aquello todavía me pesa. El taller funcionaba bien. Tenía 2 empleados, Manolo y un chico joven llamado Raúl que llegó sin referencias pero con ganas de trabajar y aprendió rápido. Los viernes cerrábamos un poco antes y yo pasaba a buscar a Hugo al colegio para ir juntos a la panadería de la calle Mayor, donde él siempre pedía lo mismo, un bollo de crema que se le desmoronaba en la camisa y que yo fingía no ver. Eran rituales pequeños. De esos que uno no sabe que son los más importantes hasta que ya no están. Don Ricardo Montalbán vivía 3 portales más arriba que nosotros, en un piso grande de techos altos y persiana siempre a media asta. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con bigote de otro tiempo y una manera de hablar que siempre sonaba a discurso. Había sido funcionario del ayuntamiento durante décadas, jubilado anticipadamente por razones que nunca quedaron del todo claras, y en el barrio se le tenía por un hombre de bien. Por uno de esos vecinos que aparecen en las juntas de comunidad con el orden del día impreso, que saludan con la cabeza en lugar de con la mano y que nunca dejan de recordarte, sin decirlo directamente, que llevan más años en la calle que tú. Yo no le tenía ni afecto ni distancia. Era vecino. De esos que existen en la periferia de tu vida sin entrar del todo en ella. Su hijo, Gonzalo, tenía unos 35 años, vivía todavía en el mismo piso, y trabajaba en algo relacionado con importaciones que nadie terminaba de entender bien. Era callado de un modo que no invitaba a preguntas.
Lucía decía que le ponía nerviosa sin saber por qué. Yo le resté importancia. Otro error de los muchos que cometí por confiar demasiado en la superficie de las cosas. El día que cambió todo fue un martes de octubre. Lo sé porque era el día en que yo siempre revisaba las facturas del mes y me quedaba un rato más en el taller, mientras Manolo cerraba la persiana metálica con ese golpe seco que retumbaba en toda la calle. Hugo había vuelto solo del colegio, algo que ya hacía desde los 10 años, cruzando 3 manzanas sin complicaciones. Lucía llegaba a las 7. Yo, normalmente, antes de las 8. Esa tarde no llegué a casa. La policía me interceptó a 2 manzanas del taller. 2 agentes uniformados y un inspector de paisano que me pidió que les acompañara para hacerme unas preguntas sobre un incidente grave ocurrido la semana anterior. Un hombre había muerto en un intento de robo en un local del centro. Había un testigo. Había, según me dijeron con una calma que me heló por dentro, una descripción que coincidía con la mía. Les expliqué dónde había estado esa noche. Les dije los nombres de las personas que podían confirmarlo. Les miré a los ojos con esa convicción tranquila de quien sabe que la verdad es suficiente. No lo era. Pasé la noche en comisaría. Al día siguiente, con un abogado de oficio que me pareció agotado antes de empezar, fui al juzgado. En las semanas siguientes, el testigo ratificó su versión. Las coartadas presentaron fisuras que yo no entendía cómo podían existir. El fiscal construyó una narración coherente sobre un hombre de barrio con deudas, con un perfil que encajaba en lo que el caso necesitaba. Y el mundo, que siempre necesita que alguien ocupe el lugar del culpable para poder seguir girando sin demasiada incomodidad, eligió mi nombre con una eficiencia que todavía me resulta difícil de mirar de frente. Hugo tenía 11 años cuando me llevaron. Lucía me miró desde el otro lado del cristal en el primer locutorio, con esa expresión de alguien que intenta no hundirse delante de ti para no hundirte a ti, y me dijo con una voz que sonaba a contención absoluta, voy a estar aquí. Hugo va a estar bien. Tú tienes que aguantar. Aguanté. Porque no tenía otra cosa que hacer. Porque la alternativa era derrumbarme, y derrumbarme significaba darle la razón al mundo. Pero mientras yo aguantaba, el barrio empezó a construir una historia sobre nosotros. Una historia sin mi voz. Y en esa historia, Hugo dejó de ser el hijo del mecánico honrado para convertirse en algo que nadie debería ser nunca, el hijo del criminal. Hay cosas que la cárcel te hace entender con una claridad brutal que el mundo libre no permite. No porque dentro haya más sabiduría, sino porque dentro no hay donde esconderse. No hay trabajo que ocupe las manos lo suficiente, no hay rutina tan densa que impida que los pensamientos lleguen de madrugada, no hay distracción que dure más de lo necesario. La celda es un espejo sin compasión. Y en ese espejo, durante meses y luego años, me vi tal como era, un hombre que había creído que la verdad se defiende sola, que el carácter habla por sí mismo, que la gente que te conoce no puede abandonarte del todo. Tardé tiempo en aceptar que todas esas creencias eran lujos que solo puede permitirse quien nunca ha sido señalado. El centro penitenciario de Foncalent está a unos 15 kilómetros de Alicante, en una llanura árida donde el viento en invierno corta como metal frío. Lo sé porque los primeros meses miré mucho por la ventana. Era una manera de seguir conectado con algo que reconocía, el mismo cielo, la misma luz mediterránea que tiene ese tono ocre en las tardes de noviembre, esa calidad de la luz que no existe igual en ningún otro sitio y que me recuerda, incluso hoy, a la infancia. Me aferraba a eso con una tenacidad que en otro contexto habría parecido ridícula. Pero cuando uno tiene poco, aprende a sostener lo que puede con lo que tiene. Los primeros meses fueron los más desorientadores. No por la dureza del entorno, que existía y no voy a negarla, sino por la sensación constante de que aquello era provisional. Que en cualquier momento alguien llamaría a la puerta, por usar una metáfora absurda en aquel contexto, y diría que había habido un error, que todo se había aclarado, que podía volver a casa. Viví instalado en esa expectativa durante casi un año. El abogado de oficio presentó recursos. Los recursos fueron desestimados. El testigo no varió su declaración. Las pruebas que yo consideraba exculpatorias fueron valoradas de manera distinta por el tribunal.
Y el tiempo, que en libertad pasa sin que uno lo note, dentro de aquellos muros se volvió una presencia física, algo que se podía casi tocar. Lucía venía los sábados. Siempre puntual, siempre con esa compostura que a mí me costaba distinguir de la fortaleza real. Traía noticias del barrio dosificadas con cuidado, como quien administra una medicina que puede curar o dañar según la cantidad. Me hablaba del taller, que Manolo seguía llevando con ayuda de un nuevo mecánico, aunque los ingresos habían bajado porque algunos clientes habituales habían decidido, sin decirlo directamente, llevar sus coches a otro sitio. Me hablaba de las facturas, de la hipoteca que estábamos al límite de sostener, de la madre de ella que había venido a vivir con ellos para ayudar con Hugo. Y me hablaba de Hugo con una delicadeza especial, eligiendo las palabras como quien camina sobre un suelo que no confía del todo. Hugo venía menos. Al principio porque Lucía consideró, y yo lo entendí aunque me costara, que ciertos entornos imprimen marcas en los niños que no siempre son reversibles. Luego, cuando empezó a venir con más frecuencia, ya con 12 años, noté algo que me perturbó más que cualquier otra cosa que hubiera vivido hasta entonces, noté que él se esforzaba. Que se preparaba para el locutorio. Que elegía qué contarme y qué no, con una madurez que no le correspondía a su edad, como si hubiera aprendido demasiado pronto que hay personas a las que hay que proteger de la verdad. Un niño que protege a su padre es un niño al que le han robado algo que no tiene nombre preciso pero que falta. Yo le preguntaba por el colegio con la misma insistencia de siempre. Él respondía con detalle, con esa seriedad suya que siempre me pareció más mía que de Lucía. Me hablaba de los profesores, de las asignaturas, de un amigo llamado Dani que vivía en la calle paralela y con quien pasaba las tardes. Lo que no me decía, lo que descubrí mucho más tarde a través de fragmentos y silencios y de lo que Lucía fue soltando con el tiempo, era que en el colegio habían pasado cosas. Que algunos padres habían pedido que Hugo no se sentara junto a sus hijos. Que una tutora, con la mejor intención del mundo y la peor sensibilidad posible, había reunido a la clase para hablar de situaciones familiares difíciles en un ejercicio de empatía que resultó ser lo contrario. Que Hugo había aprendido, antes de los 13 años, a leer el silencio de los demás como una forma de insulto perfectamente articulado. El barrio hace eso. No con maldad consciente, al menos no siempre. Lo hace porque necesita ordenar el mundo en categorías reconocibles, porque la ambigüedad incomoda y porque señalar a alguien es también una manera de decir, yo no soy ese. Don Ricardo Montalbán era el artífice principal de esa narrativa, aunque entonces yo no lo sabía con la precisión con que lo sé ahora. Era él quien mencionaba nuestro apellido en las conversaciones de Portal con ese tono que no acusa directamente pero que sugiere, que insinúa, que deja caer la duda como una piedra pequeña en agua quieta. Era él quien, cuando algún vecino más joven o más prudente intentaba matizar, respondía con esa autoridad de hombre mayor que ha convertido sus prejuicios en principios. Me enteré de muchas de estas cosas reconstruyendo el pasado desde el presente. Cuando uno sale de la cárcel y empieza a hablar con la gente, a preguntar sin miedo lo que antes no preguntó, descubre que la historia de su ausencia tiene una textura mucho más rica y mucho más dolorosa de lo que imaginaba. La gente recuerda más de lo que dice. Y cuando perciben que ya no tienes nada que perder, cuando ven que llegas sin ira sino con una calma que les resulta más incómoda que el enfado, empiezan a soltar hilos que durante años mantuvieron tensos. Pero eso vendría después. En aquellos años de Foncalent, yo no sabía nada de lo que ocurría en la plaza, en el Portal, en las conversaciones de escalera. Solo sabía lo que Lucía me contaba y lo que podía leer entre las líneas de lo que callaba. Y lo que callaba era mucho. El tercer año fue el más duro en un sentido diferente a los anteriores. El primero había sido la desorientación, el segundo la aceptación reluctante, pero el tercero fue el año de la duda. Empecé a preguntarme si algo en mí había fallado antes de todo aquello. Si había sido demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado convencido de que vivir honradamente era una armadura suficiente. En las noches largas, cuando el silencio del módulo se volvía casi sólido, me preguntaba si había señales que no había querido ver, conversaciones que había descartado demasiado pronto, momentos en los que algo no había cuadrado y yo había preferido no detenerme. La mente humana, cuando está encerrada, se convierte en su propio fiscal. Y no es siempre justa.
Fue durante ese tercer año cuando empecé a escribir. No un diario, porque la idea de registrar aquellos días con fidelidad me resultaba insoportable. Sino algo más parecido a listas. Anotaba recuerdos concretos con fechas, nombres, circunstancias. La noche del crimen, reconstruida desde mi perspectiva, con cada detalle que podía recuperar. Los nombres de las personas que sabían dónde había estado yo esa noche y que por alguna razón no habían declarado o habían declarado de manera que no ayudó. Las cosas que me habían parecido extrañas en las semanas previas al arresto y que había ignorado. Era un ejercicio que hacía tanto por la cordura como por otra cosa que tardé en reconocer como lo que era, la convicción, silenciosa pero persistente, de que la verdad estaba en algún lugar esperando que alguien se molestara en buscarla de verdad. Lucía, cuando le conté que estaba escribiendo esas listas, me miró con esa expresión suya que mezcla la preocupación con algo parecido al alivio. Me dijo, eligiendo las palabras con ese cuidado suyo, Iván, mientras eso te ayude a mantener la cabeza, hazlo. Pero no dejes que se convierta en lo único que eres aquí dentro. Tenía razón, como casi siempre. Y sin embargo no podía parar. Porque en aquellas listas había algo que cada vez me resultaba más evidente: la noche del crimen, un vecino de nuestra misma calle había estado en el lugar equivocado. Yo lo sabía porque alguien me lo había comentado de pasadas semanas antes, en una conversación sin importancia que sin embargo había quedado archivada en algún rincón de la memoria. Y ese vecino, según la reconstrucción oficial de los hechos, aparecía en casa, tranquilamente, sin que nadie le hubiera preguntado dónde había estado. Ese vecino era Gonzalo Montalbán. No lo mencioné a nadie durante meses. Ni al abogado, porque el recurso ya había sido desestimado y no tenía cómo presentarlo de manera formal sin pruebas concretas. Ni a Lucía, porque no quería cargarla con algo que podía ser solo la obsesión de un hombre encerrado buscando culpables donde quizás no lo sabía. Me lo guardé. Lo anoté. Y seguí esperando, sin saber muy bien qué esperaba. El cuarto año trajo consigo algo inesperado: un compañero de módulo llamado Aurelio, un hombre de Murcia de unos 50 años que había sido contable y que estaba cumpliendo condena por un delito económico. Era una persona tranquila, de conversación pausada, con una manera de escuchar que no era frecuente en aquel entorno. Hablábamos en el patio, generalmente, o en las horas muertas de la tarde. Me contó su historia sin dramatismo y yo le conté la mía con la misma economía. Un día, después de escucharme hablar de mis listas, me preguntó si alguna vez había pedido acceso al expediente completo del caso, incluyendo los atestados policiales iniciales y los informes que no llegaron a presentarse en el juicio. Le dije que no. Que el abogado de oficio había gestionado lo que había gestionado y que yo no sabía que existía esa posibilidad. Aurelio me explicó, con la paciencia de alguien que ha pasado mucho tiempo pensando en los mecanismos de la justicia desde el lado equivocado, que en los expedientes judiciales hay con frecuencia documentos que no se incorporan al juicio oral por razones procesales pero que siguen existiendo. Que un nuevo abogado, con tiempo y voluntad, podía solicitar el acceso completo al expediente y encontrar cosas que la primera defensa no había buscado. Que no era garantía de nada, pero que era una puerta. Aquella conversación en el patio de Foncalent, con el sol de mayo pegando en las losetas y el ruido sordo de fondo que siempre había en aquel lugar, fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No porque me diera la solución, sino porque me dio la dirección. Y cuando uno lleva años sin saber hacia dónde mirar, una dirección es casi todo. Escribí a Lucía esa misma semana. Le pedí que buscara un abogado diferente. No de oficio. Uno que cobrara, aunque costara, aunque tuviéramos que vender algo, pedir prestado, reorganizar todo. Le expliqué por qué. Le describí lo que Aurelio me había contado. Y al final de la carta, le dije algo que no había sido capaz de decirle con tanta claridad hasta entonces. Le dije que no pedía que creyera que iba a salir de aquello. Solo le pedía que creyera que valía la pena intentarlo. Su respuesta tardó 10 días. Cuando llegó, era más corta de lo que esperaba. Pero contenía una sola frase que guardé doblada dentro de la libreta donde tenía mis listas, y que sigo teniendo hoy, aunque el papel ya esté amarillo en los bordes. Lucía me escribió: siempre he creído que valía la pena.
Lo que nunca supe fue si tú lo creías también. Me costó releerla sin que me fallara la voz. Incluso solo, incluso en silencio. Mientras todo esto ocurría dentro de aquellos muros, Hugo cumplía 14 años, luego 15. Crecía en una calle donde el apellido Álvarez había adquirido una resonancia que nadie había pedido. Iba al instituto, sacaba notas que Lucía me describía como buenas sin exagerar, tenía amigos aunque menos de los que debería. Y cargaba, sin que nadie se lo hubiera pedido expresamente pero sin que nadie se lo hubiera impedido tampoco, con el peso de ser el hijo de un hombre que el barrio había decidido que era culpable. Don Ricardo contribuía a ese peso con la regularidad de quien cumple una función que considera legítima. No necesitaba hacer grandes gestos. Le bastaba con lo cotidiano, la mirada que se desvía cuando Hugo pasaba, el comentario en voz baja que llegaba de todas formas, la manera de pronunciar ciertos apellidos que convierte un nombre en una sentencia. Hugo lo absorbía todo con esa esponja silenciosa que son los adolescentes cuando aprenden que el mundo tiene capas que no les explicaron y que duelen de maneras para las que todavía no tienen palabras. Yo no estaba ahí para verlo. Pero lo estoy viendo ahora, reconstruyendo cada pieza con la información que fui recogiendo cuando volví. Y lo que veo me produce una tristeza que no es amarga ni violenta. Es una tristeza clara, de esas que iluminan más que oscurecen. La tristeza de entender que un hombre puede hacerle daño a un niño sin tocarlo, sin gritar siquiera, simplemente porque tiene poder sobre el relato y elige usarlo sin preguntarse el coste. Lo que Gonzalo Montalbán hizo aquella noche, años antes, en aquel local del centro de Alicante, era algo que su padre no conocía entonces. O quizás sí lo conocía y eligió no saberlo, que es una forma distinta de la misma cosa. Esa frontera entre la ignorancia y la complicidad silenciosa es una de las más difíciles de juzgar. Y sin embargo, tarde o temprano, la vida encuentra la manera de forzarnos a mirarla. Mi salida de Foncalent llegó antes de que el proceso de revisión concluyera. Salí con una libertad condicional basada en circunstancias procesales que no vienen al caso y que no equivalían a la absolución. Salí con el peso exacto de lo que había entrado más todo lo que había acumulado dentro. Salí a una calle que reconocía pero que me miraba de otra manera. Y lo primero que hice, antes de entrar en casa, antes de abrazar a Lucía, antes de buscar a Hugo con los ojos, fue quedarme unos segundos parado en la acera, mirando la fachada de nuestro edificio, y decirme en silencio que no había terminado. Que, en realidad, estaba a punto de empezar. Volver a casa después de años de ausencia no es un regreso. Es una presentación. Te presentas a los espacios que conocías y descubres que ellos ya no te conocen a ti, o que te conocen de una manera distinta, con una reserva que no existía antes. El pasillo de entrada olía igual, a ese detergente de pino que Lucía siempre ha usado, pero la luz del techo tenía una bombilla nueva que daba un tono más frío, y ese detalle mínimo, absurdo, me golpeó con una intensidad desproporcionada. Alguien había cambiado una bombilla mientras yo no estaba. Alguien había subido a una silla, había desenroscado la vieja, había instalado la nueva. La vida había seguido ocurriendo en mi ausencia con una normalidad que no me esperaba y que sin embargo era la única respuesta razonable. La vida no puede detenerse. Pero tampoco puede fingir que el hueco no existió. Lucía me abrazó en el umbral sin decir nada durante un tiempo que no supe medir. Era un abrazo diferente a los del locutorio, donde el contacto siempre tenía algo de urgencia contenida, de cuerpos que se aferran sabiendo que el tiempo está contado. Este era más quieto. Más cansado, quizás. Un abrazo de dos personas que han sobrevivido algo juntas y que todavía no saben muy bien qué hacer con eso. Hugo no estaba en casa cuando llegué. Lucía me explicó que estaba en casa de Dani, su amigo de la calle paralela, y que le había avisado por teléfono pero que el chico necesitaba un poco de tiempo. Lo entendí. O lo intenté entender, que no es exactamente lo mismo. Tenía 17 años ya. No era el niño de 11 que había dejado atrás, y yo era perfectamente consciente de que ese salto de 6 años era un territorio que tendría que aprender a navegar con mucho cuidado, sin dar por sentado nada, sin asumir que la continuidad emocional funciona de la misma manera que la continuidad biológica. Yo seguía siendo su padre.
Pero él había tenido que crecer sin mí de maneras que yo no había presenciado, y esas maneras lo habían convertido en alguien que todavía estaba aprendiendo a conocer. Llegó esa noche, cuando ya era tarde. Entró por la puerta con esa mezcla de cautela y determinación que tienen los adolescentes cuando saben que un momento es importante y no quieren que se les note que lo saben. Era alto. Eso fue lo primero que me impactó. Más alto que yo ya, con los hombros de alguien que estaba dejando de ser un niño con una rapidez que el tiempo de lejos no te permite procesar. Tenía los ojos de Lucía, esa claridad gris verdosa que nunca ha sido del todo uno ni del otro, y una expresión en la mandíbula, en la manera de cerrar la boca, que reconocí como mía. Nos miramos unos segundos que duraron más de lo que describen. Luego él cruzó la distancia que nos separaba y me abrazó con una brusquedad que solo puede ser sincera, ese tipo de abrazo que no ha tenido tiempo de calcular su propia intensidad. Yo le sujeté fuerte y noté que temblaba un poco, muy levemente, y supe que eso no era debilidad sino todo lo contrario. No dijimos nada importante esa noche. Comimos los tres juntos, hablamos de cosas pequeñas, de la cena, de una serie que Hugo estaba viendo, de nada que importara y de todo lo que importaba por debajo. Había una prudencia en la mesa que era necesaria y que todos respetamos sin haber acordado respetarla. Esa es una de las cosas que el tiempo hace con las familias que han atravesado algo difícil, les enseña a comunicarse en capas, a decir las cosas importantes a través de las insignificantes, a confiar en que el otro entiende lo que no se pronuncia. Los primeros días fueron de reajuste silencioso. Yo reconocía la ciudad pero me movía por ella con la extrañeza del que ha estado ausente, notando cambios pequeños que para los demás eran invisibles porque habían ocurrido de manera gradual. Un local cerrado, una calle con el pavimento nuevo, una farmacia que ahora era una tienda de ropa. Alicante seguía siendo Alicante, con esa luz que en octubre ya empieza a tener cierta melancolía dorada, con el rumor del mar que llega en determinados vientos hasta el barrio de Benalúa. Pero yo la recorría como quien lee un libro que conoce en una edición que tiene páginas cambiadas. El taller había sobrevivido, aunque reducido. Manolo lo había mantenido con una lealtad que le agradezco con una gratitud que sé que nunca he sabido expresar del todo. Era un hombre callado y práctico, Manolo, de esos que no hacen discursos sobre la fidelidad pero la demuestran presentándose cada mañana. Cuando fui a verle el tercer día, estaba debajo de un Volkswagen viejo con las piernas asomando, y cuando escuchó mis pasos se deslizó hacia afuera sin prisa, me miró con esa cara suya sin aspavientos y me dijo simplemente que era bueno que hubiera vuelto, que había un par de cosas del motor de un SEAT que no terminaba de entender y que agradecería una segunda opinión. Me puse el mono sin más preámbulos y trabajamos 2 horas juntos en silencio, y eso fue lo mejor que podría haberme dado nadie en aquellos días. Pero el barrio era otra cosa. Los vecinos reaccionaban de maneras distintas ante mi presencia. Algunos me saludaban con una naturalidad que podía ser genuina o aprendida, era difícil saberlo. Otros me miraban con esa expresión neutra que es peor que la hostilidad porque no te da nada con lo que trabajar, ninguna rendija por donde empezar a construir algo. Algunos directamente desviaban la mirada al cruzarse conmigo, con esa urgencia súbita de mirar el teléfono o de ajustarse la chaqueta que delata precisamente lo que intenta esconder. Don Ricardo Montalbán me vio por primera vez desde que volví un miércoles por la mañana, en la calle, cuando yo salía a comprar pan. Llevaba el bastón que había adoptado en los últimos años, según me había contado Lucía, aunque su manera de usarlo sugería más costumbre que necesidad real. Me vio venir desde 10 metros y no desvió la mirada. Me la sostuvo. Había en esa mirada una declaración de principios, una manera de decir que su posición no había cambiado, que la versión del mundo que él manejaba era la correcta y que mi presencia en aquella calle no era para él ningún motivo de reconsideración. Pasé a su lado sin decir nada. No porque tuviera miedo ni porque no tuviera que decirle, sino porque todavía no era el momento, y yo lo sabía. Hay conversaciones que solo tienen sentido cuando uno tiene en la mano lo que necesita tener. Decir algo antes de ese momento habría sido solo ruido. Fue esa misma semana cuando Hugo me contó lo de la plaza. Habíamos salido los dos solos por primera vez, a dar una vuelta sin destino concreto, de esas que sirven para hablar sin que ninguno de los dos tenga que mirar al otro directamente. Caminábamos por el paseo, con el mar a un lado y la tarde enfriándose despacio,
y Hugo tenía ese modo suyo de caminar con las manos en los bolsillos que es exactamente igual a como camino yo, y eso me produjo una ternura que tuve que guardar porque no era el momento de soltarla. Me lo contó sin preámbulos, como quien decide que ha cargado algo solo durante demasiado tiempo y que ya no tiene sentido seguir haciéndolo. Me contó que había ocurrido hacía poco más de un año, en la plaza pequeña que hay al final de la calle, la que tiene los bancos de piedra y el kiosco de la señora Amparo. Que él volvía del instituto y que don Ricardo estaba allí con 3 o 4 vecinos más, entre ellos la señora Concha del Cuarto y el matrimonio Fernández que vive en el edificio de enfrente. Que al verle pasar, don Ricardo le llamó por su nombre con esa voz suya de discurso. Hugo se detuvo. No porque quisiera, sino porque algo en el tono le dijo que no hacerlo sería peor. Me contó que don Ricardo le miró desde su altura, con esa postura de hombre que nunca ha dudado de su propio peso moral, y le dijo, con una claridad que no dejaba margen para la interpretación, aquí no queremos hijos de criminales. Harías bien en saberlo, muchacho. Hubo silencio. La señora Concha miró hacia otro lado. El matrimonio Fernández permaneció quieto. El kiosco de la señora Amparo estaba cerrado esa tarde por suerte, o por desgracia, dependiendo de cómo se mire. Y luego don Ricardo añadió, con esa precisión de alguien que conoce el punto exacto donde una frase hace más daño, con ese apellido nunca serás nada. Más vale que vayas pensando en cambiarte el nombre si quieres que alguien te tome en serio algún día. Hugo me contó todo esto con una voz que intentaba sonar plana, informativa, como si relatara algo que le había ocurrido a otro. Pero sus manos, metidas en los bolsillos, tenían una tensión que yo reconocía porque era la misma que las mías cuando intento contener algo que no quiero mostrar. Le miré de perfil mientras caminábamos y vi en la mandíbula esa contracción pequeña que significa que está apretando los dientes. Le pregunté qué había hecho él. Me miró un momento antes de responder, como evaluando si la respuesta le dejaba en buen lugar o no, y luego dijo que no había dicho nada. Que había seguido andando. Que no había llorado delante de ellos. Le dije que eso había requerido más valentía de la que la gente cree. Y lo decía en serio. Esa noche no dormí. No de una manera dramática, no dando vueltas con angustia. Simplemente me quedé despierto con los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto, con Lucía dormida a mi lado con esa respiración tranquila suya que siempre me ha parecido uno de los sonidos más honestos del mundo, y pensé. Pensé con la frialdad metódica que había aprendido a desarrollar durante los años de Fontcalent, esa capacidad de separar la emoción del análisis que es lo único útil que me llevé de allí. Pensé en Gonzalo Montalbán. Había empezado a trabajar con el nuevo abogado, una mujer llamada Carmen Villalba que ejercía en un despacho pequeño del centro y que tenía una manera directa y sin adornos de hablar que me generaba confianza. Le había entregado mis listas, todas las anotaciones acumuladas durante años, los nombres, las fechas, los detalles que no cuadraban. Ella los había revisado con una atención que me indicó que no los consideraba delirios de un hombre desesperado sino material con el que trabajar. Había solicitado el acceso al expediente completo, incluyendo los atestados iniciales y los informes periciales que no se habían utilizado en el juicio. Estábamos esperando la respuesta. Pero yo tenía algo más que listas. Tenía una memoria muy concreta de algo que había dejado registrado en aquellas anotaciones y que hasta entonces no había podido verificar. Semanas antes del crimen, un cliente habitual del taller, un hombre llamado Paco que trabajaba de vigilante en un parking del centro, me había comentado de pasada, mientras esperaba que le cambiara el aceite, que había visto al hijo de don Ricardo salir de un bar de la zona a una hora que le había parecido rara. No lo había dicho como algo importante. Lo había dicho como se dicen las cosas sin importancia, con esa ligereza de quien rellena el silencio de una espera. Yo lo había escuchado y lo había archivado sin procesarlo. En ese momento no significaba nada. Semanas después, cuando ya estaba dentro de Fontcalent, empezó a significar algo. Paco seguía trabajando en el mismo parking. Lo supe por Manolo, que lo conocía de vista. Fui a verle un viernes por la tarde, sin avisar, con la naturalidad de quien pasa por casualidad aunque los dos sabíamos que no era así. Era un hombre de unos 55 años, con bigote entrecano y una manera de moverse lenta y deliberada. Cuando me vio,
no se sorprendió de manera exagerada. Me saludó, me preguntó cómo estaba, y hubo en su manera de preguntarlo una incomodidad que me dijo que sabía exactamente por qué estaba yo allí. Le pregunté si recordaba aquella conversación en el taller. Tardó unos segundos antes de responder, mirando al suelo, y luego me dijo que sí, que la recordaba. Le pregunté si podía decirme con más precisión qué había visto aquella noche, qué hora era, de qué bar salía Gonzalo Montalbán y en qué dirección se había ido. Paco estuvo en silencio un tiempo que se prolongó lo suficiente para resultar incómodo. Luego me miró y me dijo, con una honestidad que le costaba pero que elegía de todas formas: Iván, yo tendría que haber dicho esto hace años. Lo sé. Sé que tendría que haberlo dicho y no lo dije porque no quería meterme, porque pensé que ya lo sabría la policía, porque me convencí de que no era relevante. Me convencí de muchas cosas que eran mentiras cómodas. Hizo una pausa. Luego añadió, si tu abogada necesita que declare, declaro. Ya tendría que haberlo hecho. Salí del parking caminando despacio, con la tarde de octubre encima y el ruido de la ciudad a mi alrededor. No sentí euforia. No sentí esa satisfacción cinematográfica que uno imagina que llega en momentos así. Sentí algo más parecido al peso. El peso de saber que una pieza importante acababa de encajar, que la verdad se estaba volviendo más sólida, más verificable, más difícil de ignorar. Pero también el peso de saber que esa verdad llevaba años existiendo, esperando que alguien se molestara en recogerla, y que nadie lo había hecho. Llamé a Carmen Villalba esa misma tarde. Le conté lo de Paco. Escuchó sin interrumpirme y cuando terminé hubo una pausa breve antes de que dijera, con esa sequedad suya que era su manera de mostrar que algo le parecía significativo: eso cambia el mapa. Necesito que venga a verme mañana por la mañana. Esa noche, cené con Lucía y con Hugo. Lucía había hecho un arroz a banda que hacía años que no comía, con ese punto de caldo reducido y azafrán que en casa siempre había sido el plato de los días importantes. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me miró con ese medio sorriso suyo y me dijo que no tenía un motivo concreto, que simplemente había tenido ganas. Pero yo la conozco demasiado bien como para creer en la casualidad de ciertos gestos. Hugo comió con apetito y habló de una película que quería ver el fin de semana, de un proyecto del instituto sobre historia contemporánea que le había dado más trabajo del esperado, de cosas normales de una vida que intentaba ser normal. Y yo le escuché con esa atención plena que uno solo tiene cuando sabe que ha estado a punto de perder algo y que todavía no puede tomarlo como garantizado. Antes de que Hugo se levantara de la mesa, le puse una mano en el hombro. Él me miró. Le dije, sin dramatismo, sin preparación especial, que lo que don Ricardo le había dicho en aquella plaza era una injusticia que no merecía ningún tipo de respeto, y que nuestro apellido no era una condena sino una historia, y que las historias pueden cambiar de significado cuando la verdad aparece. Le dije que la verdad estaba apareciendo. Hugo me miró unos segundos con esa expresión suya difícil de leer. Luego asintió, una vez, despacio. Y eso fue suficiente. La verdad tiene una manera particular de moverse. No llega de golpe, no irrumpe con la claridad que uno imagina cuando la espera desde lejos. Llega de manera acumulativa, como el agua que sube lentamente en un recipiente, gota a gota, hasta que de repente uno se da cuenta de que está lleno y de que el siguiente gota va a derramarlo todo. Así fue como ocurrió con el expediente, con los documentos, con cada pieza que Carmen Villalba fue colocando sobre la mesa de su despacho durante aquellas semanas de noviembre. No hubo un momento único de revelación. Hubo una construcción paciente, metódica, casi silenciosa, que fue cambiando el ángulo desde el que toda la historia podía leerse. El despacho de Carmen estaba en un segundo piso de la calle San Fernando, con una ventana que daba a un patio interior donde había una higuera vieja que en esa época del año tenía las ramas completamente desnudas. Yo me fijé en esa higuera la primera vez que estuve allí y seguí fijándome en ella en cada visita posterior, no sé muy bien por qué. Quizás porque había algo en su desnudez de noviembre que me resultaba honesta. Sin hojas que ocultaran la arquitectura real de las ramas, sin nada que no fuera la estructura exacta de lo que era. Carmen era una mujer de unos 45 años, delgada,
con el pelo recogido siempre de la misma manera y una costumbre de quitarse las gafas y sostenerlas entre los dedos cuando estaba pensando que yo aprendí a leer como señal de que algo le parecía importante. Había ejercido durante años como fiscal antes de pasarse a la defensa, y esa trayectoria le daba una manera de mirar los expedientes que era diferente a la de un abogado convencional. Sabía exactamente dónde buscar lo que no debería estar y dónde no encontrar lo que sí debería estar, que son dos habilidades distintas y ambas igualmente necesarias. El expediente completo llegó a sus manos en la segunda semana de noviembre. Era voluminoso, más de lo que yo esperaba, con carpetas de documentación que abarcaban desde los atestados policiales iniciales hasta los informes periciales, las declaraciones de testigos y la correspondencia entre el juzgado y la fiscalía durante la instrucción. Carmen lo estudió durante 4 días antes de llamarme. Cuando lo hizo, su voz tenía esa sequedad concentrada que yo ya había aprendido a asociar con los momentos en que algo real había aparecido. Me pidió que fuera al despacho al día siguiente por la mañana. Llegué puntual, con esa puntualidad de quien ha aprendido que el tiempo no es algo que uno puede dar por garantizado. Carmen tenía el expediente abierto sobre la mesa, con varios folios marcados con notas adhesivas de colores distintos. Me señaló la silla frente a ella y empezó sin preámbulos. Me explicó que en los atestados iniciales había una diligencia de investigación que nunca se había incorporado al sumario. Era un informe de localización de teléfonos móviles correspondiente a la noche del crimen, solicitado por el inspector que llevó la investigación en sus primeras horas. El informe mostraba la actividad de varios teléfonos en la zona donde ocurrió el delito durante la franja horaria relevante. Uno de esos teléfonos había sido identificado en el informe mediante su número pero nunca había sido objeto de investigación posterior. El número correspondía a una línea contratada a nombre de una empresa de importaciones con sede en Alicante. Carmen me miró por encima de sus gafas antes de continuar. Luego me dijo el nombre de la empresa. Era la empresa donde trabajaba Gonzalo Montalbán. Me quedé en silencio durante unos segundos. No porque la información me sorprendiera en su totalidad, porque llevaba meses construyendo en mi cabeza la posibilidad de que algo así existiera. Sino porque verlo documentado, en papel, en un expediente oficial, tenía un peso diferente a cualquier conjetura. Era la diferencia entre sospechar y saber. Entre intuir y poder demostrar. Carmen continuó. El informe había sido archivado sin seguimiento porque en ese momento la investigación ya tenía un sospechoso principal, que era yo, y la instrucción se había concentrado en construir el caso contra mí en lugar de continuar explorando otras líneas. Era una práctica que no era técnicamente ilegal pero que era procesalmente cuestionable, y que en una revisión podía ser señalada como una deficiencia grave en la instrucción. No era suficiente por sí sola para obtener la nulidad del juicio, pero era suficiente para solicitar la reapertura de la investigación con nuevas diligencias. Además estaba la declaración de Paco. Había ido al despacho de Carmen la semana anterior y había declarado con una precisión que ella valoró como creíble y verificable. Recordaba la noche con claridad porque había habido un partido de fútbol importante y él lo había visto en el bar antes de empezar su turno en el parking. Había visto a Gonzalo Montalbán salir de un establecimiento a menos de 200 metros del lugar del crimen a una hora que coincidía con la franja horaria del atestado, con una prisa que le había llamado la atención porque no era la manera habitual de moverse de alguien que simplemente termina una copa. Lo había reconocido porque le conocía de vista desde hacía años, vivían en el mismo barrio, sus caras eran familiares aunque no tuvieran trato. Carmen me explicó que con esas dos piezas podía construir una solicitud de revisión sólida. No era una garantía de nada, me lo advirtió con esa honestidad suya que nunca prometía más de lo que podía cumplir. Los procedimientos de revisión son lentos, complicados, sometidos a criterios estrictos. Pero había base suficiente para intentarlo, y la base era más sólida de lo que ella había esperado cuando empezamos. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que no podía saberlo con precisión, que podía ser meses, que podía ser más. Le dije que había esperado 6 años y que podía esperar lo que fuera necesario. Ella asintió sin comentar nada más, y esa fue su manera de decirme que entendía exactamente lo que significaba lo que acababa de decir. Esa tarde, de vuelta a casa, pasé por delante de la plaza pequeña donde Hugo había sido humillado.
Era una tarde de noviembre gris y fría, con ese viento del interior que en Alicante llega a veces y que tiene una sequedad distinta al del mar. Los bancos de piedra estaban vacíos. El kiosco de la señora Amparo estaba cerrado. No había nadie. Me detuve unos segundos en la entrada de la plaza y la miré con esa mezcla de reconocimiento y extrañeza que me producían todos los espacios del barrio desde que había vuelto. Pensé en Hugo parado ahí. En sus manos temblando. En don Ricardo hablando con esa seguridad de quien nunca ha tenido razones para dudar de su propia autoridad moral. Y pensé en cuántas versiones de esa escena habían ocurrido en cuántos lugares, con cuántos apellidos, con cuántos niños que no habían hecho nada y que sin embargo cargaban con el peso de algo que no habían elegido. No sentí rabia. O si la sentí, estaba tan integrada en algo más grande que ya no era distinguible como rabia sola. Era algo más parecido a la determinación. Una determinación fría, articulada, que sabe exactamente para qué sirve y que no necesita calentarse con la emoción para mantenerse firme. Seguí caminando hacia casa. Las semanas siguientes tuvieron una doble vida. Por un lado, la vida visible, el taller, las mañanas con Manolo, los almuerzos en casa, las tardes en que Hugo a veces se quedaba estudiando en la mesa de la cocina y yo trabajaba cerca sin necesidad de hablar, solo estando, que es una manera de estar que requirió tiempo volver a construir pero que cuando se recuperó fue más valiosa que cualquier conversación. Por otro lado, la vida invisible, las reuniones con Carmen, los documentos, los procedimientos, la espera que tiene esa textura particular de algo que está ocurriendo aunque no se vea. Lucía sabía lo que estaba en marcha. Se lo había contado con el nivel de detalle que me pareció necesario, ni más ni menos. Ella escuchó con esa atención suya que es física además de mental, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y los ojos fijos, y cuando terminé estuvo en silencio un momento antes de decirme que se alegraba de que Carmen fuera quien llevara el caso, que le inspiraba confianza. Luego me preguntó si yo estaba bien. No bien en el sentido de tranquilo o esperanzado, sino bien en el sentido real, en el sentido de entero. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Y era verdad. Hubo un momento, a mediados de noviembre, que no tenía que ver directamente con el proceso legal pero que tuvo para mí una importancia que quizás no debería haber tenido y que sin embargo tuvo. Fue una tarde en el taller, al final del día, cuando Manolo ya se había ido y yo estaba terminando de ordenar las herramientas. Entró don Ricardo. No lo esperaba. Creo que él tampoco esperaba encontrarme solo. Hubo un segundo de duda en su cara, una fracción de segundo en que vi algo que no era exactamente incomodidad sino algo más próximo al recálculo. Luego lo cubrió con esa compostura suya de hombre que no cambia de expresión porque considera que cambiar de expresión es una forma de debilidad. Me dijo que venía a preguntar por el precio de una revisión del coche, un Opel que tenía desde hacía años y que últimamente hacía un ruido en el motor que no le gustaba. Lo dijo con una naturalidad estudiada, como si fuera un cliente normal, como si entre nosotros no existiera ninguna capa de historia que hacía que aquella visita fuera cualquier cosa menos normal. Me sequé las manos con el trapo despacio. Le miré. Y durante unos segundos estuvimos los dos en silencio, con el olor a aceite y metal del taller y la luz de la tarde entrando por la puerta entreabierta, y creo que en ese silencio ambos supimos exactamente dónde estábamos y lo que estaba en juego. Le dije que podía traer el coche cuando quisiera, que lo miraríamos y le diríamos qué tenía. Lo dije con una normalidad que no era sumisión sino algo diferente, algo que él no esperaba y que por eso le desconcertó más que cualquier confrontación. Le dije el precio habitual de una revisión. Le dije que llamara antes para confirmar hora. Se fue sin decir nada más. Y yo me quedé mirando la puerta cerrada durante unos segundos pensando que a veces la mejor respuesta es la que no le da al otro lo que viene buscando. No trajo el coche. No llamó. No volvió al taller. Lo cual me confirmó que no había venido a preguntar por ningún ruido en ningún motor. Diciembre llegó con el frío propio de la costa mediterránea, que no es el frío del interior pero tiene una humedad que se mete en los huesos de una manera diferente. Las calles del barrio se llenaron de luces navideñas, de ese decorado anual que convierte los espacios cotidianos en algo ligeramente irreal durante unas semanas.
Hugo salió con amigos más que el mes anterior, lo cual me pareció una buena señal, una señal de que algo en él se estaba aflojando, que la tensión que había cargado durante meses estaba encontrando salidas más normales. Fue en esa época cuando ocurrió algo que no había previsto y que cambió algunas cosas de maneras que todavía proceso. Una vecina llamada Soledad, que vivía en el edificio de enfrente y que había estado presente en la plaza cuando don Ricardo humilló a Hugo, llamó a nuestra puerta una tarde. Tenía unos 50 años, era profesora de secundaria en un instituto del centro, y en los años que llevaba viviendo en la misma calle habíamos tenido siempre una relación de cortesía funcional, ni más ni menos. Lucía me llamó desde el pasillo y yo salí a recibirla con la extrañeza de quien no espera esa visita. Soledad tenía un aspecto que yo solo puedo describir como el de alguien que ha tomado una decisión difícil y que ha llegado al otro lado de la dificultad pero todavía carga con el peso del proceso. Me dijo que podía pasar un momento. Le dije que sí. Nos sentamos en el salón, Lucía se quedó de pie en el umbral de la cocina con ese instinto suyo de no interrumpir pero tampoco desaparecer. Soledad me miró directamente, con esa manera que tienen algunas personas de afrontar las cosas incómodas mirándolas de frente en lugar de rodearlas, y me dijo que había estado presente en la plaza cuando don Ricardo le habló a Hugo, y que no había dicho nada, y que eso le había pesado desde entonces de una manera que no le dejaba estar tranquila. Me dijo que lo que don Ricardo había dicho era una injusticia, y que el silencio de los que estaban allí, incluido el suyo, había sido una complicidad que no podía seguir ignorando. Me preguntó si había algo que pudiera hacer. Si había algo en lo que su testimonio pudiera servir. Le dije que lo consultaría con mi abogada. Le dije también, y esto lo dije con cuidado porque era lo que sentía y quería que sonara exactamente como lo sentía, que el hecho de que hubiera venido ya era algo. Que el silencio cómplice es una de las formas más extendidas de la injusticia, pero que reconocerlo y decidir romperlo requiere un tipo de valentía que no todo el mundo ejerce. No lo dije para hacerle sentir bien. Lo dije porque era verdad. Se fue con ese aire de alguien que ha soltado algo que pesaba. Y yo me quedé pensando en lo que su visita significaba más allá de su utilidad práctica. Significaba que la narrativa del barrio no era monolítica. Que había grietas. Que el relato que don Ricardo había construido con tanta paciencia durante años no era tan sólido como él creía, porque estaba construido sobre el silencio de personas que tenían conciencia y que tarde o temprano, cuando las circunstancias se lo permitían, la conciencia encontraba la manera de hablar. Llamé a Carmen al día siguiente y le hablé de Soledad. Carmen escuchó y dijo que no era directamente útil para el proceso legal pero que podía serlo en un sentido más amplio, en el momento en que la revisión avanzara y el caso volviera a tener presencia pública. Que un testimonio de alguien presente en la humillación podía contribuir a construir el contexto del daño causado a Hugo, que era un elemento relevante si llegaba el momento de hablar de reparación. Enero llegó y con él una noticia de Carmen que no era el desenlace pero que era el siguiente paso. La solicitud de revisión había sido admitida a trámite. El tribunal había considerado que existían elementos suficientes para abrir una investigación complementaria. Se ordenaría una nueva diligencia sobre el teléfono identificado en el informe archivado, se citaría a declarar a Paco y se solicitaría documentación adicional a la empresa de importaciones. Carmen me llamó para decírmelo con su sequedad habitual, pero al final de la llamada hubo una pausa breve en la que dijo algo que no esperaba de ella, que se alegraba de haber tomado el caso. Esa noche le dije a Lucía que la revisión había sido admitida. Ella asintió despacio, con los ojos brillando de una manera que no quiso convertir en llanto y que yo respeté sin comentar. Luego me preguntó si había pensado en contárselo a Hugo. Le dije que sí. Que lo haría cuando tuviera algo más concreto que decirle. Que Hugo merecía noticias que no necesitaran ser corregidas después. Lucía me dijo, con esa voz suya de los momentos importantes que siempre tiene una calma que me descoloca porque yo nunca he sido tan sereno como ella, lleva demasiado tiempo cargando con la versión equivocada de la historia. Cuanto antes se la cambies, mejor. Tenía razón. Como casi siempre. Me fui a la cama pensando en Gonzalo Montalbán, en lo que una investigación complementaria podía encontrar ahora que el foco estaba en el lugar correcto. Pensé en don Ricardo, en sus discursos de Portal, en su bastón,
en la mirada que me había sostenido en la calle como declaración de principios. Pensé en Hugo parado en la plaza con las manos temblando. Y pensé que la diferencia entre la justicia y la venganza no está en el resultado sino en el camino. Que yo había elegido el camino más largo y más difícil no por santidad sino porque era el único que al final me dejaría con algo que pudiera mirar de frente. Afuera, el barrio dormía con esa quietud de enero que tiene algo de pausa, de respiración contenida antes de lo que viene. Y lo que venía, aunque todavía no tuviera forma definida, ya estaba en movimiento. Hay verdades que cuando llegan no suenan a victoria. Suenan a algo más parecido al silencio que sigue a un trueno, ese silencio denso en el que el aire todavía vibra y el mundo tarda unos segundos en recordar cómo era antes del estallido. Así llegó la verdad sobre Gonzalo Montalbán. No con fanfarria ni con la claridad cinematográfica que uno imagina cuando lleva años esperando algo. Llegó un martes de marzo, en el despacho de Carmen, con la higuera del patio ya empezando a sacar las primeras hojas pequeñas y tímidas, y con un expediente abierto sobre la mesa que contenía lo que había estado esperando encontrarse y que sin embargo, cuando estuvo delante, pesaba más de lo que había anticipado. La investigación complementaria había tardado algo menos de 2 meses en producir resultados concretos. El teléfono identificado en el informe archivado había sido rastreado con las diligencias nuevas y confirmado como perteneciente a la empresa de Gonzalo Montalbán, con registros de actividad que lo situaban en la zona del crimen durante la franja horaria exacta. Cuando fue citado a declarar, Gonzalo había acudido con un abogado y había respondido con evasivas que el instructor consideró insuficientes. Se ordenó un registro en su domicilio y en las instalaciones de la empresa. Lo que encontraron fue lo que ninguna investigación inicial había buscado porque ninguna investigación inicial había apuntado en esa dirección, documentación financiera que vinculaba a Gonzalo con la víctima del robo a través de una deuda no saldada, mensajes en un teléfono antiguo que habían creído borrado pero que la pericial recuperó parcialmente, y el testimonio posterior de un antiguo socio comercial que durante años había guardado silencio por razones que mezclan el miedo con esa cobardía particular de quien sabe algo pero prefiere no saber que sabe. Carmen me explicó todo esto con su precisión habitual, quitándose y poniéndose las gafas mientras hablaba, con ese ritmo suyo de quien ha aprendido a dar las noticias importantes sin inflarlas ni reducirlas. Cuando terminó, hubo un silencio en el despacho que ninguno de los dos se apresuró a romper. Por la ventana, la higuera del patio interior movía las ramas recién vestidas con esa levedad que tienen las cosas cuando empiezan. Le pregunté qué significaba todo aquello en términos prácticos. Me dijo que el proceso de revisión continuaría su curso, que Gonzalo Montalbán enfrentaba cargos que en este punto parecían difíciles de rebatir, y que en lo que respectaba a mi condena, la solicitud de nulidad tenía ahora una base que el tribunal difícilmente podría ignorar. Me dijo que no podía garantizarme plazos pero que la dirección era clara. Y luego añadió algo que guardé con el mismo cuidado con que guardé la carta de Lucía años atrás, que en su carrera había llevado casos difíciles y que este era uno de los que recordaría, no por su complejidad técnica sino por lo que representaba. No celebré esa tarde. Volví al barrio caminando, como hacía siempre cuando necesitaba que las cosas se asentaran, con el sol de marzo todavía tibio y las calles empezando a tener esa actividad de la primavera que llega pronto a Alicante, los bares con las sillas ya en la acera, los niños en los parques con las chaquetas a medio quitar. Me detuve en la plaza pequeña, la de los bancos de piedra. Me senté. Y estuve allí un rato sin hacer nada, mirando el espacio, dejando que el lugar fuera solo lo que era, una plaza de barrio con losetas desgastadas y una farola que en las noches de invierno parpadea levemente y que nadie ha terminado de arreglar. Pensé en lo que significaba que la verdad hubiera tardado tanto. No en términos de injusticia abstracta sino en términos concretos y personales, 6 años de la vida de Hugo formándose en la sombra de un apellido convertido en acusación. 6 años de Lucía sosteniendo sola lo que debería haber sostenido entre los dos. 6 años de Manolo abriendo el taller cada mañana con la lealtad silenciosa de quien no hace preguntas porque las respuestas no cambian lo que hay que hacer. 6 años de una calle, de un barrio, de una comunidad de personas que en su mayoría no eran malvadas sino simplemente cómodas con la versión que les habían dado porque la versión alternativa requería más esfuerzo y más incomodidad de la que estaban dispuestos a asumir. No sentí rencor hacia todos ellos. O si lo sentí en algún momento,
Había pasado ya por el otro lado de ese sentimiento y lo que quedaba era algo más limpio y más difícil de nombrar. Era una comprensión que no absolvía pero que tampoco condenaba sin matices. La gente hace con la verdad lo que puede según lo que le cuesta sostenerla. Eso no la convierte en inocente, pero la convierte en humana. Y la humanidad, con toda su cobardía y su grandeza mezcladas, es lo único con lo que uno puede trabajar. Le conté a Hugo esa misma noche. Lucía se quedó en el salón con nosotros, en el sillón de la esquina, con las manos sobre el regazo y esa postura suya de los momentos importantes en que parece que ocupa menos espacio del que ocupa para no interferir en lo que tiene que ocurrir entre otros dos. Hugo estaba sentado frente a mí, con los codos sobre las rodillas y esa atención concentrada que tiene cuando sabe que lo que viene es real. Le expliqué todo con la claridad que merecía, sin suavizar las partes que dolían y sin dramatizar las que ya eran suficientemente duras por sí solas. Le hablé del informe archivado, del testimonio de Paco, de lo que la investigación complementaria había encontrado. Le hablé de Gonzalo Montalbán sin cargar el nombre de adjetivos que no necesitaba porque los hechos hablaban solos. Le hablé de lo que vendría, el proceso de nulidad, la rehabilitación formal, el reconocimiento oficial de lo que había ocurrido. Hugo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo en silencio durante un tiempo que no fue incómodo sino necesario, el tipo de silencio que une las cosas en lugar de separarlas. Luego me dijo algo que no esperaba y que sin embargo, cuando lo escuché, reconocí como completamente suyo, completamente coherente con el joven que había aprendido a conocer desde que volví. Me dijo, ¿y don Ricardo sabe todo esto? Le dije que todavía no, que el proceso seguía su curso, que llegaría el momento en que sería público. Hugo asintió, despacio. Luego me miró de esa manera suya directa que a veces me descoloca porque tiene más de adulto que de los 17 años que tenía, y me preguntó si yo estaba bien. No bien en el sentido de contento o aliviado. Bien en el sentido real. Le dije que sí. Que por primera vez en mucho tiempo, sí. El proceso de nulidad tardó 4 meses más en completarse. 4 meses de procedimientos que no voy a describir en detalle porque los detalles legales tienen una textura árida que no le hace justicia a lo que ocurre dentro de uno mientras transcurren. Lo que sí voy a decir es que durante esos 4 meses seguí yendo al taller cada mañana, seguí almorzando en casa con Lucía cuando podía, seguí haciendo la caminata del viernes por la tarde con Hugo aunque ya no fuéramos a la panadería sino a un bar del paseo donde él pedía un café con hielo que a mí me parecía un disparate pero que nunca le dije. Seguí viviendo, que es lo que uno tiene que hacer cuando espera, porque la alternativa es dejar que la espera lo sustituya todo. La sentencia de nulidad llegó en julio, con el calor de la costa ya instalado y las calles con esa luz blanca y dura de mediodía que en Alicante en verano aplana todos los contornos. Carmen me llamó con su voz de siempre, sin inflexión especial, y me dijo que la nulidad había sido concedida, que la condena quedaba sin efecto, y que el expediente de Gonzalo Montalbán avanzaba hacia juicio oral con cargos que en opinión de la Fiscalía eran suficientemente sólidos para obtener condena. Me quedé escuchando el tono de llamada durante unos segundos después de que ella colgara. Estaba en el taller, debajo de un coche, con las manos llenas de grasa y la radio de fondo poniendo una canción que no reconocí. Salí de debajo del coche, me limpié las manos despacio con el trapo, y llamé a Lucía. Cuando cogió el teléfono y escuchó mi voz, antes de que yo dijera nada, hubo una pausa brevísima en la que creo que ella ya supo. Me preguntó si era bueno. Le dije que sí. Y ella no dijo nada durante unos segundos que tampoco necesitaban palabras. Lo que ocurrió después en el barrio ocurrió con esa velocidad particular que tienen las noticias cuando llevan suficiente tiempo siendo esperadas. La rehabilitación formal fue cubierta por un periódico local, con un artículo que describía el caso con la sobriedad de quien expone hechos verificados y que, sin embargo, al leerlo, uno sentía el peso de cada línea con una intensidad que la sobriedad no disminuía sino que amplificaba. Los vecinos lo leyeron. Las conversaciones de Portal cambiaron de contenido. Los silencios que me habían acompañado durante meses empezaron a tener una textura diferente, menos defensiva, más cercana a algo que en algunos casos parecía genuino aunque tardío. Don Ricardo lo supo por su hija, que vivía en Valencia y que llamó cuando vio la noticia en redes sociales.
Me lo contó Soledad semanas después, con esa manera suya de compartir información sin dramatizarla. Me dijo que don Ricardo había estado varios días sin salir de casa, que cuando volvió a aparecer en la calle tenía una expresión que ella no había visto en él antes, algo que no era exactamente vergüenza porque la vergüenza requiere cierta capacidad de verse desde fuera, sino algo más confuso y más cercano al desconcierto de quien descubre que el mundo no funciona según las reglas que había dado por inamovibles. Me lo crucé una mañana de agosto, en la misma calle de siempre, cuando yo iba al taller. Era temprano y la calle estaba casi vacía, con esa quietud de agosto en que el barrio respira más despacio. Don Ricardo venía en dirección contraria, con el bastón y con esa manera suya de caminar que incluso ahora mantenía cierta rigidez, como si la postura fuera lo último que estuviera dispuesto a ceder. Nos vimos desde lejos. No había posibilidad de desvío que no fuera evidente para los dos. Seguimos caminando hasta que la distancia entre nosotros se redujo a lo que exige el saludo entre vecinos. Don Ricardo se detuvo antes de que yo lo hiciera. Tenía los ojos de alguien que ha dormido mal durante semanas y que ha estado ensayando algo que todavía no ha conseguido decir del modo en que quería decirlo. Me miró y empezó a hablar con una voz que no tenía la firmeza de los discursos de Portal. Me dijo, con esa lentitud de quien elige cada palabra porque sabe que ya no puede permitirse elegir mal, he cometido un error grave con usted y con su hijo. Lo que le dije al chico no tenía justificación. Estaba equivocado y fui injusto. No añadió nada más. No construyó una explicación de por qué había creído lo que había creído, no ofreció el contexto que habría aliviado su propia incomodidad. Solo dijo lo que dijo y se quedó callado, mirándome con esa expresión de alguien que ha entregado algo y que ahora espera ver qué hace el otro con ello. Le miré durante unos segundos. Pensé en Hugo en la plaza. Pensé en los años de Foncalén. Pensé en Lucía sosteniendo sola lo insostenible. Y pensé también, con esa claridad que a veces llega sin pedirla, que delante de mí había un hombre viejo que acababa de hacer algo que le había costado más de lo que probablemente nadie que no lo conociera podría valorar, y que ese coste, aunque no borrara nada, era real. Le dije que lo escuchaba. Le dije que las palabras que le había dicho a Hugo eran un daño que no se deshace solo con reconocerlo, que mi hijo había cargado con eso durante meses y que ese peso tenía consecuencias que don Ricardo no había visto porque no había querido verlas. Se lo dije sin rabia, con esa calma que no es frialdad sino precisión. Y luego le dije que si algún día quería decirle eso directamente a Hugo, que eso sí podría significar algo. Que la disculpa que le debía no era a mí. Don Ricardo asintió una vez, con una lentitud que era toda la respuesta que podía dar en ese momento. Y cada uno siguió su camino. Hugo recibió esa disculpa unas semanas después, en la misma plaza, en una tarde de septiembre que tenía ya ese primer matiz otoñal en la luz, ese amarillo suave que en el Mediterráneo anuncia el cambio de estación con más melancolía que frío. Yo estaba presente pero a cierta distancia, como lucía aquella noche en el salón, ocupando menos espacio del que ocupaba para que lo que tenía que ocurrir pudiera ocurrir. Don Ricardo habló con Hugo durante unos minutos que no escuché en detalle pero cuyos contornos pude seguir desde donde estaba. Hugo escuchó con esa seriedad suya, sin gesticular, con las manos en los bolsillos. Cuando don Ricardo terminó, Hugo no dijo mucho. Asintió. Y don Ricardo se fue con el bastón y con ese peso que uno lleva cuando ha hecho lo correcto demasiado tarde pero lo ha hecho de todas formas. Hugo vino hacia mí. Le pregunté cómo estaba. Me dijo, con esa economía suya que a veces me recuerda tanto a Lucía y otras veces tanto a mí que ya no sé de quién viene, estoy bien. No cambia lo que pasó. Pero está bien que lo haya dicho. Le puse la mano en el hombro y seguimos caminando juntos por la calle, con el sol de septiembre alargando las sombras sobre las losetas y el ruido familiar del barrio a nuestro alrededor. No hablamos de don Ricardo ni de Gonzalo ni del proceso ni de nada que tuviera que ver con los últimos años. Hablamos de una película que Hugo quería ver ese fin de semana, de un cliente del taller que me había traído un coche con un problema absurdo que Manolo y yo habíamos tardado más de lo admisible en diagnosticar, de si Lucía había dicho algo sobre cenar fuera el viernes. Cosas pequeñas. De esas que son las más importantes. Gonzalo Montalbán fue condenado meses después,
en un juicio oral al que yo no asistí porque Carmen me dijo que mi presencia no era necesaria y yo consideré que tenía razón. La condena fue lo que la evidencia hacía esperar. La noticia volvió a aparecer en el periódico local, esta vez en una página interior, con la brevedad que tienen las resoluciones cuando ya no son sorpresa para nadie. El barrio la leyó y la incorporó a su memoria colectiva con esa capacidad que tienen las comunidades de reescribir el relato sin demasiada ceremonia, como si la versión correcta siempre hubiera estado ahí y la versión equivocada hubiera sido solo un malentendido temporal. Yo lo dejé así. No porque no supiera que había sido mucho más que un malentendido, sino porque hay batallas que uno puede elegir no pelear sin que eso signifique perderlas. La batalla que me importaba no era la del relato público del barrio. Era la del relato que Hugo tenía sobre sí mismo y sobre su apellido. Y esa batalla, silenciosa y lenta como todas las que de verdad importan, la estábamos ganando de otra manera. Hoy han pasado algo más de 2 años desde aquella sentencia de nulidad. El taller funciona bien, mejor que antes si soy honesto, con 3 empleados y una clientela que se ha ido reconstruyendo con la misma lentitud con que se construyó la primera vez, que es la única velocidad en que las cosas duran. Hugo tiene ya casi 20 años y empieza el año que viene un grado universitario en ingeniería que a mí me llena de un orgullo que nunca he sabido expresar del todo pero que él conoce porque lo ve en la cara con una exactitud que me descoloca. Lucía y yo hemos atravesado todo lo que hemos atravesado y seguimos aquí, con las grietas visibles porque no hemos intentado ocultarlas, porque una grieta que se ve es una grieta que se puede trabajar. De don Ricardo sé poco. Le veo a veces en la calle con ese andar suyo más lento que antes, más cerca del bastón de lo que era al principio. Nos saludamos. No con la calidez que no existe entre nosotros y que sería una mentira construirla, sino con ese respeto austero que es lo máximo que la honestidad permite en ciertas relaciones. Es suficiente. A veces lo suficiente es exactamente lo que alcanza. Lo que me llevo de todo esto, lo que reviso cuando me siento en la terraza las noches de verano con el ruido lejano del mar y el barrio ya quieto, no es la justicia en sí misma. La justicia llegó y fue necesaria e importante y no la minimizo. Pero lo que me llevo de verdad es algo más pequeño y más resistente que cualquier sentencia. Es la imagen de Hugo caminando a mi lado por esa calle en tarde de septiembre, hablando de una película, con las manos en los bolsillos y los hombros sueltos, sin el peso visible que había cargado durante demasiado tiempo. Es Lucía en la cocina con el arroz a banda de los días importantes, eligiendo el momento con esa inteligencia emocional suya que siempre ha sido más refinada que la mía. Es Manolo abriendo el taller cada mañana sin haber necesitado nunca que le explicara por qué valía la pena. Es Paco en el parking, eligiendo decir lo que tendría que haber dicho antes pero diciéndolo al fin. Es Soledad llamando a nuestra puerta con el peso de un silencio que había decidido no seguir cargando. Son todas esas personas que cuando las circunstancias les exigieron algo más que la comodidad de mirar hacia otro lado, encontraron la manera, tardía o no, de estar a la altura. La verdad no nos devolvió los años perdidos. No existe ninguna sentencia que pueda hacer eso, y quien prometa lo contrario miente con la mejor de las intenciones, que es una de las formas más dañinas de mentir. Lo que la verdad hizo fue algo diferente y quizás más importante, nos devolvió el derecho a nombrarnos sin bajar los ojos. A pronunciar Álvarez en esta calle, en esta plaza, en este barrio, sin que la palabra lleve pegada ninguna sombra que no hayamos elegido nosotros. Eso, después de todo lo que ocurrió, es más de lo que muchos tienen. Y es suficiente para seguir.